Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 22. En este capítulo tenemos el camino de Balaam, la codicia. Los capítulos 22 al 25 de Números abarcan una sección que entra en la historia de Balaam el profeta. Encontramos aquí en las páginas de las Escrituras uno de los individuos más raros y extraños imaginables. Ojalá pudiéramos ilustrar su carácter para usted, amigo oyente, pero lamentablemente no nos es posible hacer tal cosa. Desearíamos saber mucho más en cuanto a Balaam que lo que podemos decir. El caso es que hay muchas personas extrañas que aparecen en las Escrituras. Marchan a través de las páginas y provienen de todas las clases sociales. Balaam es solamente una de las miles de personas que aparecen retratadas, por así decirlo, en la palabra de Dios. Generalmente, el Espíritu Santo nos da una descripción corta pero clara de cada una de estas personas. En muchos casos tenemos una descripción muy clara de estos personajes en solamente unas muy pocas palabras, y esto ya lo hemos visto. Pero también tenemos algunas excepciones. En estos casos parece que las personas andan en las sombras y es difícil distinguir su carácter. La oscuridad encubre su verdadera naturaleza. Son individuos algo retorcidos y no siempre estamos seguros de poder evaluarlos correctamente. Hay varios de esta categoría en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no estamos seguros cómo ilustrar los caracteres de Caín, Esaú, Sansón, Saúl, Absalón, ni tampoco el de este hombre, Balaam. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos muchas dudas en cuanto a la identidad de aquel joven rico, por ejemplo, que vino a Cristo. Nos preguntamos si tuvo acaso otro encuentro con Cristo después. Y creemos que muchos de nosotros hemos esperado que se volviera a Cristo, y hasta hay quienes creen que el joven rico era Saulo de Tarso. Bueno, solo podemos decir que no sabemos. Otro caso similar es el de Judas. ¿Quién le puede comprender? Estamos seguros que la mayoría de nosotros creemos que Judas era un individuo perdido. Pero era un individuo muy extraño que siguió por 3 años a nuestro Señor Jesucristo. Nadie descubrió que era falso, sino solo el Señor Jesús mismo. Por otra parte, el caso de Demas, quien parecía ser tan fiel, y sin embargo al final, Demas abandonó al apóstol Pablo. ¿Y qué piensa usted de Ananías y Zafira, por ejemplo? Pues bien, volviendo al caso de Balaam, creemos que él también debe figurar entre la lista de las personas enigmáticas y misteriosas. Un escritor dice que Balaam es el personaje más extraño en las Escrituras. El primer interrogante que surge es si Balaam era un verdadero profeta de Dios. Bueno, hay algunos libros que afirman que sí, que él era un verdadero profeta de Dios. Por otra parte, podríamos preguntarnos si Balaam no era más que un charlatán religioso. Y hay igualmente otro número de libros que afirman esto. Ahora, ¿cree usted que Balaam buscaba sinceramente servir a Dios? ¿O era acaso un falso profeta? Bueno, vamos a dejar que usted, amigo oyente, sea el juez. Podríamos decir que simplemente debemos descartarlo por ser indigno de cualquiera consideración. Pero debemos decir que la palabra de Dios le confiere cierta importancia. El profeta Miqueas, por ejemplo, escribe en el capítulo 6 de su profecía, versículo 5, «Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová». Miqueas le dice a Israel que mejor es que no se olvide de Balaam, que no pueden pasarlo por alto. Por eso pues creemos que es mejor que nosotros también sepamos algo en cuanto a él. Ahora, ¿sabe usted, amigo oyente, que es más lo que se dice en las Escrituras en cuanto a Balaam que lo que se dice en cuanto a María, la madre de Jesús? Se dice más en cuanto a Balaam que lo que se dice en cuanto a cualquier apóstol. El Nuevo Testamento le menciona 3 veces, y cada vez tiene que ver con la apostasía. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, hace una referencia a Balaam y dice que los que se apartan del camino recto están siguiendo el camino de Balaam. En la Epístola Universal de San Judas Apóstol, versículo 11, hay otra referencia a los que por lucro se lanzan en el error de Balaam. Y en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, tenemos una advertencia en cuanto a la doctrina de Balaam. Y queremos que usted, amigo oyente, se fije bien en estas 3 declaraciones en el Nuevo Testamento relacionadas con este hombre. Y ahora estudiemos la palabra de Dios para ver lo que dice en cuanto a él.
Este Balaam era madianita. Era profeta de mucha fama, pues obtenía buenos resultados. Ahora, ¿era verdadero? Bueno, no pensamos contestar esa pregunta todavía. Necesitamos esperar antes de evaluarlo. Pero vamos ahora a leer acerca de él, acerca de este extraño personaje llamado Balaam. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 22 de Números. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Observe usted la situación. Israel está listo para entrar en la tierra prometida, y ahora se presenta este asunto en cuanto a Balac, rey de los moabitas. Balac había visto lo que había acontecido a los amorreos y a Og, rey de Basán. Se estaba preguntando lo que debía hacer en cuanto a los israelitas. Francamente, él no sabía si debía atacarlos o qué era lo que debía hacer. Por tanto, decidió contratar los servicios de este profeta. Leamos pues los versículos 4 hasta el 6. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. El rey Balac se encontraba en una condición triste. Quería saber exactamente lo que debía hacer. Por eso mandó a buscar a Balaam, y al parecer, Balaam era un profeta bien conocido en toda esa tierra. Bueno, Balac le contrató para venir y maldecir a los israelitas, quienes habían llegado y habían acampado cerca de Jericó, junto al río Jordán, y por eso Balac quería expulsarlos de la tierra. Continuemos leyendo ahora el versículo 7 de este capítulo 22 de Números. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. El rey Balac envió mensajeros a Balaam para que le hicieran esta proposición. Es que este hombre Balaam tenía mucha fama. Los mensajeros vinieron cargados con dádivas como pago para el adivino. Balaam era un adivino, y veremos que en realidad él obtuvo sus poderes de Satanás. Pues bien, los mensajeros del rey Balac le dan su mensaje y le dicen que el rey le ofrece un precio muy bueno si cumple los deseos del rey. Continuemos ahora con el versículo 8. Él les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ahora parece que aquí Balaam de veras trata de determinar la mente de Dios. Al parecer tiene contacto con Dios. Y ahora fíjese usted lo que ocurre en el versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones son estos que están contigo? Es cosa interesante notar que Dios en realidad se comunicó con él. Balaam le contó a Dios la situación, y aquí en el versículo 12 está la respuesta de Dios. Pasemos ahora hasta el versículo 12 de este capítulo 22 de Números. Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahora, no hay duda alguna que este es un mandamiento claro y categórico. No había manera de ser evasivo. Ahora mire usted a Balaam aquí en el versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Parece que Balaam era sincero y recto delante de Dios. Ahora, si esta fuera el fin de la historia, pues tendríamos que pensar que esta era la verdad en cuanto a él. Pero el rey Balac era un tipo importuno. Leamos entonces los versículos 15 al 17 de este capítulo 22 de Números. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor: Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Como usted ve,
esta vez le ofrecen un mejor precio. Le están ofreciendo más que antes. Y Balaam respondió aquí en el versículo 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Bueno, habían aumentado en realidad el precio, pero parece que eso no influye sobre Balaam. Lo rehúsa. Aquí todavía parece que Balaam es un hombre piadoso y el hecho es que tenemos ganas de decir amén a su actitud. Pero después de pensarlo bien, nos damos cuenta que algo no anda bien aquí. Pues, ¿por qué dijo Balaam lo que dijo? ¿Por qué habló de una casa llena de plata y oro? Bueno, lo dijo porque era eso lo que él estaba pensando. Es decir, era codicioso. Leamos el versículo 19. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué pasa aquí, amigo oyente? Es muy obvio. Ya había recibido una respuesta directa y categórica de Dios. Dios ya le había dicho que no fuera. Pero este hombre estaba esperando que el Señor le abriera la puerta solo un poquito para poder meter el pie. Pero si le es posible meter el pie, pues sin duda que entraría también. Ya tenía la contestación de Dios. No necesitaba otra cosa. ¿No le parece a usted que todo esto es muy interesante? ¿Concuerda usted conmigo en que todo esto es muy interesante? Pero por otra parte, ¿no somos nosotros culpables de hacer lo mismo? Hablamos tanto en cuanto a un llamamiento de Dios y de la necesidad de estar en la voluntad de Dios. Alguien contaba una vez en cuanto a un predicador que le informó un día a su esposa diciendo, mi amor, acabo de recibir una llamada a la iglesia que está en el otro pueblo. Tú sabes que es un pueblo muy grande y muy rico y la iglesia allí es más grande que la nuestra y tiene más miembros y que la gente de allí es muy buena. Pues bien, me han llamado para servir como su pastor y voy arriba para orar en cuanto a lo que sea la voluntad de Dios sobre este asunto. La esposa le contestó, muy bien, voy contigo arriba para orar también. Pero le contestó, no, mi amor, quédate tú acá abajo y prepara las maletas. En otras palabras, amigo oyente, este pastor no estaba realmente interesado en buscar la voluntad de Dios, sino que quería más bien satisfacer su conciencia de que había orado. Amigo oyente, esta fue exactamente la manera como el viejo Balaam se decidió. Ahora observe usted lo que pasa. Dios no solamente hizo esto para Balaam, lo ha hecho para muchos de sus siervos y lo hará para usted y para mí también. No es bueno, amigo oyente, pero es lo que Dios permite que hagamos. Leamos el versículo 20 de este capítulo 22 de Números. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En otras palabras, Dios está diciendo, está bien, tú quieres ir, y antes que termine la cosa, irás. Pero si vas, tendrás que decir lo que yo quiero que digas. Ten cuidado de hacerlo. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Él nos permite muchas veces hacer algo que porfiamos hacer, aun cuando tal cosa no sea su voluntad clara e inequívoca. Usted recordará que aprendimos de los israelitas que cada vez que murmuraban, Dios les daba lo que pedían, pero también enviaba mortandad sobre ellos. Y a veces Dios nos da nuestra petición, pero también nos envía mortandad. Continuemos pues con los versículos 21 al 23 de este capítulo 22 de Números. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Dios le había amonestado que debía tener cuidado ahora al irse. Balaam había recibido la clara contestación de Dios, pero no le gustó, de modo que insistió, y ahora por fin Dios le permite ir. Ahora Dios manda a su ángel, pero con esto es evidente que este profeta no tiene la mente de Dios, ni tiene ningún discernimiento espiritual, ni aun el discernimiento de esta muda bestia. Continuemos con los versículos 24 al 31. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam,
y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Balaam en realidad quería ir. Es un hombre codicioso. Pero el Señor hace aquí un milagro. Trata de conseguir que Balaam caiga en la cuenta. Algún bromista ha dicho que fue un milagro en aquel día cuando habló el asno, y que es milagro hoy en día cuando uno guarda silencio. ¿Y sabe una cosa? Creemos que hay cierto elemento de verdad en tal afirmación. El ángel pues le amonestó a Balaam una vez más, que debía hablar solamente las palabras que el Señor le dijere. Por tanto, Balaam prosiguió su camino para reunirse con el rey Balac. Demos entonces un vistazo al camino de Balaam. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, y luego pasando a los versículos 15 y 16, dice, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros». Pasando ahora al versículo 15, dice, «Han dejado el camino recto, y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta». Y el apóstol San Judas, en el versículo 11 de su carta, dice, «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Vemos en estas referencias a Balaam y en el incidente en el libro de Números que la codicia es el camino de este hombre. Es un hombre codicioso, pero sutil, y así trata de emplear la razón y la lógica para explicar sus motivos. Quiere atribuirle un motivo digno a su conducta, aunque en realidad la codicia fue la fuerza móvil. Tememos que en la iglesia de hoy en día haya muchos hermanos que hacen cosas muy dudosas, pero emplean la razón y la lógica para tratar de explicar su conducta. Hay tantas organizaciones cristianas en nuestros días que parece que solo buscan el éxito y la grandeza financiera. Y amigo oyente, este es el camino de Balaam. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos aquí. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.